Son las 12 del mediodía, 33 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición mediodía de Noticias Caracol. La noticia del momento, la que hemos registrado desde esta mañana, es la decisión que en segunda instancia tomó el Tribunal Superior de Bogotá, que aún sigue en sesión, en el cual, en esa sesión, anunció que quedaba absuelto el expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno de testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo, además, y tal vez es uno de los apartes más importantes, desestimó las pruebas y los argumentos que en primera instancia había presentado la jueza Sandra Heredia, que hace casi 3 meses había condenado a 12 años de cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un caso que tiene totalmente partido al país, polarizado a Colombia, como ustedes lo acaban de ver, por la cantidad de reacciones a favor y en contra que se escuchan en Colombia. Vamos a tener el registro, el recuento, el análisis y las reacciones que hay en todo el mundo político y judicial de la noticia del momento, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a comenzar, ustedes ven, sigue en vivo la audiencia donde vemos a 3 de los magistrados que son de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Joana, muy buenas tardes, usted ha estado toda la mañana, hemos estado en este registro junto a Catalina Vargas y todo el equipo, incluyendo también de Noticias Caracol en vivo, a estas 3 personas. Son magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Para claridad de los televidentes, es la decisión en segunda instancia. El 28 de julio, la jueza Sandra Heredia había condenado al expresidente Uribe a 12 años de cárcel por este sonado caso que lleva más de 12, casi 13 años en los tribunales, en la justicia colombiana. La decisión de hoy tumba absolutamente todo lo que había dispuesto la jueza Heredia. Y empecemos para detallarlo y para entregarle a nuestros televidentes el recuento de lo que ha pasado esta muy agitada mañana. El primero y más importante es que el testigo estrella no es tal. Así es, Juan Roberto, lo que ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá en cabeza de Manuel Merchán, magistrado ponente de esta decisión, es que no se puede evidenciar en las pruebas que están en el expediente que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le hubiera pedido a su abogado Diego Cadena o incluso a algún testigo faltar a la verdad. Quiere decir entonces que esas reuniones que sostuvo Diego Cadena en la cárcel La Picota, esas interceptaciones en donde se escucha al expresidente Álvaro Uribe Vélez hablar con su abogado, incluso darle indicaciones de esas visitas a las cárceles, en ningún momento se escucha al expresidente, al exmandatario decir que los testigos deben cambiar su testimonio para faltar a la verdad, y esta ha sido como la pieza más importante alrededor de la cual se ha tejido esta segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá. Sí, señora, escuchemos entonces, como bien lo decía Joana, aparte lo más importante que ha dicho el magistrado Antonio Merchán del Tribunal Superior de Bogotá sobre la caída de los argumentos de la anterior jueza, la 44 de conocimiento de Bogotá, sobre la supuesta responsabilidad, digo supuesta porque la acaba de revocar, del expresidente Álvaro Uribe en el caso puntual de su relación con Juan Guillermo Monsalve. La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre subordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo. En consecuencia, el tribunal concluye que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable y revoca la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez. Eso sobre el tema Monsalve, uno de los asuntos fundamentales, Catalina y televidentes, del proceso. Pero viene otro importantísimo y es el argumento del tribunal para absolver al presidente en el caso de soborno a testigos, puntualmente en otro aparte clave, que es el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Sí, señor. Ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá que no se logró acreditar esa calidad de determinador del expresidente Álvaro Uribe Vélez en esos supuestos pagos que se hizo a este exparamilitar Carlos Enrique Vélez, un poco más de 20 millones de pesos para que supuestamente cambiara su versión, razón por la cual lo absuelve de uno de los delitos más importantes por los que ya había sido condenado en primera instancia. Escuchemos al magistrado Merchán, Antonio Merchán, hablando también de este tema puntual que era pieza clave dentro del proceso contra el exmandatario.
No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado a la comisión del delito de soborno en actuación penal. Y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar lo absuelve por esta conducta. 12:38 minutos, Johanna y televidentes, en esa lectura extensa que ha hecho el Tribunal Superior de Bogotá, pues, y creo que fue el arranque, usted nos corregirá, declaró ilegales las interceptaciones que en su momento, hace ya más de 8 años, se le hicieron por error en la Corte Suprema de Justicia al teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que luego terminaron en el proceso que la Fiscalía presentó ante la jueza de conocimiento y que fue también clave para la condena en primera instancia del expresidente. Dijo, esas pruebas y esas interceptaciones no sirven. Así es, Juan Roberto, lo que ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá ha sido muy duro con la jueza, pero en este capítulo en específico fue muy duro incluso con la misma Corte Suprema de Justicia, porque lo que dice acá es que esto no puede ser considerado un hallazgo imprevisto. Recordemos que este argumento fue el usado en su momento por la Corte Suprema de Justicia para mantener esas interceptaciones dentro del expediente judicial. Incluso ha calificado estas actuaciones como una grave negligencia. Esta es la primera vez que un pronunciamiento de la justicia derriba estas interceptaciones, las declara ilegales y las saca del expediente. Para poner en contexto a nuestros televidentes, hace más de 8 años la Corte Suprema de Justicia investigaba a un congresista de apellido Córdoba en un proceso en la Corte. En su momento, la Corte Suprema dijo que en esas interceptaciones a ese congresista Córdoba, por error, por casualidad, empezó a escuchar conversaciones del expresidente Uribe y que por oír lo que oyó en esas conversaciones lo aportaba al proceso en su contra. Pues bien, tantos años después, el Tribunal Superior de Bogotá dice que no era procedente y, como bien lo dice Johanna, en un muy fuerte llamado de atención. Se concluye que hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente, sin motivos fundados. La invocación del hallazgo imprevisto inevitable carece de sentido jurídico y no legitima la afectación. El error involuntario no desvirtúa la ilicitud, pues la interceptación se sustentó en datos erróneos y descubrir tardíamente que el número no era de Córdoba no constituye hallazgo imprevisto, sino negligencia grave. Tampoco aplica la regla de descubrimiento inevitable, ya que no se demostró que la prueba se habría obtenido por medios lícitos y la remisión de prueba ilícita entre procesos no sanea la violación. Nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el número de Álvaro Uribe Vélez. Catalina, 12:41 minutos. El delito de fraude procesal por el que había sido también condenado el expresidente Uribe también fue desestimado por el Tribunal Superior. Exactamente por qué episodio puntual del proceso se tomó esa decisión. Específicamente, Juan Roberto, por unas cartas que enviaron algunos presos en la cárcel de Cómbita. Estamos hablando de Máximo Cuesta, Elmo Mármol y Giovanni Cadavid, quienes supuestamente nunca hicieron estas cartas, cambiando su versión ante la Corte Suprema de Justicia. Ha señalado el Tribunal Superior de Bogotá que hay un déficit argumentativo frente a estas pruebas y que no se logró demostrar un adoctrinamiento de estos testigos para que cambiaran su versión en este caso. Escuchemos rápidamente, fue muy rápido, pero bastante contundente, dicen los expertos, lo que dijo el tribunal sobre este caso puntual del fraude procesal. En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal del fraude procesal. Por ello, se ha de revocar la sentencia. Sí, muy corto, decíamos, Johanna, 12:42 minutos, pero la parte es fundamental. Decíamos en los titulares, lo hablamos durante toda esta mañana, que llama también la atención la manera tan enérgica en que el Tribunal Superior no solo desvirtuó los argumentos de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, y de la Fiscalía y de la Corte más atrás, sino también cómo habló de negligencia. Usted me corregirá, pero yo escuché la palabra falta de rigor de la justicia para haber tomado la decisión que tomó.
Sí, señor, incluso se refiere en muchas ocasiones a que la jueza no fue lo suficientemente rigurosa para establecer la responsabilidad del expresidente en estas conductas delictivas. Incluso cuestionó la valoración que se hizo de los testimonios. En específico, fue muy dura frente a los argumentos que hizo la jueza Sandra Heredia para tener en cuenta el testimonio de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un ex paramilitar preso en la cárcel de Palmira, y dice el tribunal que pues se ha comportado con mucha mendacidad en su historia como testigo y aún así fue tenido en cuenta en este juicio y en este proceso judicial, incluso restándole validez también a otros testigos que no fueron tenidos en cuenta y que no se entiende muy bien cuáles fueron los argumentos para que la jueza finalmente llegara a esas conclusiones. Escuchemos lo que el magistrado Merchán dijo exactamente sobre eso, sobre la forma en que se desarrolló el proceso y en la forma en que se tomó la decisión en primera instancia contra el expresidente Uribe. La sala advierte inconsistencias en la valoración probatoria. Se aplicó rigor desigual, descalificando testigos afines a la defensa por inclinación política o vínculos previos, mientras se acreditó sin igual exigencia a testigos a cargo con reconocida capacidad de invención como Carlos Enrique Vélez, cuya mendacidad fue admitida, pero se validaron a partes que respaldan la acusación. La sentencia incurre en contradicciones al exigir denuncia inmediata de ofrecimientos a testigos de la defensa, sin aplicar el mismo criterio a Carlos Enrique Vélez, quien solicitó dinero para variar su versión. La valoración probatoria se subordinó a la premisa de Juan Guillermo Monsalve a que Juan Guillermo Monsalve decía la verdad, descartando de plano cualquier testimonio que lo contradijera. La sentencia incurre en falacia de petición de principio al asumir como verdaderos los hechos que sustentan la acusación sin una valoración contrastable. Se parte de la premisa de que si una versión acusa a los hermanos Uribe, es verdadera, y si no, es falsa, sin atender el debate probatorio ni al estándar de demostración exigido. La sentencia de primera instancia incurre en déficit argumentativo al valorar las grabaciones realizadas por los interlocutores enfrentados, interpretándolas como evidencia de un plan estructurado. La sala advierte que la valoración probatoria realizada por la juez de primera instancia fue desigual y metodológicamente incorrecta. Se desestimó el dictamen pericial de informática forense sobre los mensajes extraídos del celular de Álvaro Hernán Prada, alegando que la conversación a formato HTML comprometía su integridad, pese a que el perito explicó que solo se simuló la visualización original sin alterar el contenido. Este rigor no se aplicó a las grabaciones obtenidas mediante relojes espía, ni a los chats presentados por la Fiscalía, que también carecían de secuencia. Y la medida resultó desproporcionada, pues implicó una afectación grave sin interés legítimo acreditado. Finalmente, el tribunal critica la valoración de la COO, que calificó el error como razonable por falta de dolo, lo que se rechaza. La ausencia de dolo no legitima la invasión de la intimidad y existían filtros previos que debieron evitar la irregularidad, lo que la sentencia califica como plagadas de ambigüedades, sin precisar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes ni cómo inciden en la credibilidad. Esta falta de concreción afecta la solidez del análisis, pues no se determina el impacto real de dichas inconsistencias en la estructura probatoria. En cuanto a la motivación de las cartas y el rol de Ángela Milena López, se advierten contradicciones sobre el propósito de los escritos y la participación de López, como amanuense. Sin embargo, la jueza Acuo omite integrar elementos corroborativos sobre como el dictado, la revisión y la firma por los internos, lo que vulnera el principio de valoración integral y genera un déficit argumentativo. Lo último en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 46 minutos. Absuelto el expresidente Uribe, revocada la sentencia en su contra, Catalina, el tribunal acaba de hacer un anuncio de procedimiento, pero no menos importante, y es que quedan totalmente levantadas las restricciones y cualquier restricción de libertad del expresidente Uribe. Sí, señor, se revoca la medida de aseguramiento en detención domiciliaria impuesta por la juez 44 de conocimiento Sandra Liliana Heredia al no demostrarse la responsabilidad en los 3 delitos por los cuales fue condenado en primera instancia. Señala el Tribunal Superior de Bogotá que no hay necesidad de que se imponga ningún tipo de medida, ya que se ha logrado la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo cual hay total libertad para el exmandatario. Recordemos que él se mantenía en libertad luego de una
una tutela presentada por la defensa del exmandatario, ya que en la decisión de primera instancia se ordenó esta detención de manera inmediata. Sin embargo, ya como tal el tribunal revoca toda medida de aseguramiento en contra del exmandatario. Joana, escuchando lo que ha dicho durante toda la mañana el magistrado Merchan a nombre del Tribunal Superior, aquí anoté textual, habla de errores, habla de omisiones y habla de sesgos en la decisión inicial, en la de primera instancia. Sí, Juan Roberto, ha sido muy duro con la jueza Sandra Heredia y frente a las valoraciones que se han hecho. Recordemos, no solamente fue en lo técnico, en lo relacionado con esas interceptaciones que se ordenaron por parte de la Corte Suprema de Justicia y que hoy fueron declaradas ilegales a la línea del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino que adicionalmente en la valoración de los testimonios, en la valoración de las evidencias, ella en general, así, el magistrado Manuel Merchan en general ha sido muy crítico de cómo la jueza estructuró ese fallo. Un desarrollo importante, Juan Roberto, sí. Un salvamento de voto. Estamos hablando de una sala de 3. La magistrada Leonor Oviedo ha anunciado su salvamento de voto a la decisión. Traducir salvamento de voto es que no estuvo de acuerdo con la decisión. No estuvo de acuerdo. Es un voto en contra en esta sala del Tribunal Superior de Bogotá. Conformada por 3. Por 3 magistrados. Por 3, es decir, 2 estuvieron de acuerdo, el ponente, el magistrado Manuel Antonio Merchan, otra magistrada y una más que salvó su voto, dijo no estoy de acuerdo. Pues muy bien, escuchado todo esto, vale la pena, Joana y televidentes, recordar los principales argumentos de la defensa del expresidente Uribe durante este largo proceso judicial. El exmandatario y sus abogados pidieron siempre a la Corte, a la Fiscalía y a los mismos jueces desestimar las pruebas claves del caso por considerarlas ilegales. Aunque los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana encabezaron el equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe, en los 6 meses que duró el juicio, el mismo exmandatario ejerció en persona su derecho a la defensa material. He procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Yo no busqué testigos, pedí verificaciones. Yo no dije, vayan a buscar testigos en las cárceles para desacreditar al senador Cepeda. Yo pedí verificaciones precisas. En sus intervenciones, el expresidente fue enfático en explicar que le pidió al abogado Diego Cadena hacer verificaciones en las cárceles con información que llegaba sobre testigos que habían declarado en su contra. Frente a lo ocurrido con Juan Guillermo Monsalve, aseguró que fue víctima de un entrampamiento orquestado por su contradictor político, el senador Iván Cepeda. Por Juan Guillermo Monsalve, quien siempre ha tenido la confianza del apoyo del senador Cepeda. Aquí hay un tema muy importante. El senador Cepeda pretendía que al señalarme a mí como paramilitar, a Monsalve se le tuviera que reconocer como paramilitar. Y entonces lo tuviera que aceptar la JEP y con eso habría salido de la cárcel. Es muy importante concordar esto con la promesa que inicialmente le hicieron a la familia Monsalve de que en pocos días Juan Guillermo saldría y que estaría también con ellos en Argentina. Frente al tratamiento de Juan Guillermo Monsalve en su lugar de reclusión, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó que el senador Iván Cepeda le hubiera conseguido beneficios. Y hay un beneficio muy grande, darle una casa fiscal. Y hay un beneficio muy pequeño, que lo debía tener todo preso. También aparece algo pequeño como que el senador Cepeda ayudó a Monsalve a tener una nevera. En mi caso hubiera sido gravísimo siquiera haber gestionado para un preso la adquisición de una nevera de Icopor. Esto es muy desbalanceado, señora juez. Durante los alegatos de conclusión, el abogado Jaime Granados le pidió a la justicia excluir todas las interceptaciones telefónicas en donde se escucha al abogado Diego Cadena hablar con el expresidente Álvaro Uribe. Entre estas, las que se ordenaron por error en la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente judicial de otro congresista. Que se violentó el debido proceso probatorio, que se violentó el derecho a la intimidad y privacidad de las comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez, pues habría que excluir todo aquello que probásemos que efectivamente implica esa violación de las comunicaciones del abonado telefónico de Álvaro Uribe Vélez mientras ocurrió
del 9 de marzo del 2018 hasta el 9 de abril del 2018, y de toda otra que haya ocurrido con posterioridad referida a estos hechos que tuviesen lugar entre él, Álvaro Uribe Vélez, y su abogado investigador, Diego Javier Cadena Ramírez. Granados señaló además que estas conversaciones telefónicas lo único que demostraban era que el expresidente Álvaro Uribe no pudo haber actuado como determinador de ninguna conducta delictiva, ya que el abogado Diego Cadena informó de los ofrecimientos que estaba haciendo en las cárceles con posterioridad a su ocurrencia. Sobre información que además él no conoció, que conoció fue días, semanas o meses después. Y cito para ello 3 ejemplos. Uno, el tema de la acción de revisión, vino a informársela de una manera fraccionada, fragmentada, no completa, el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, el 3 de abril del 2018 de lo que había hecho el 22 de febrero, antes, y no que ya lo había hecho, sino dando a entender que iba a hacerlo. O lo que sucedió con las ayudas dinerarias, las que hayan sido, de Diego Javier Cadena Ramírez a alias Víctor, que las vino a informar 11 meses después. La defensa del exmandatario también cuestionó la fidelidad de las pruebas, como la grabación del reloj espía, a la que, según Granados, le faltan 12 minutos. 12:54 minutos, Joana. En ese seguimiento que usted ha hecho después de tantos años al proceso del expresidente Uribe, ¿qué tanto varió o qué tanto reafirmó el tribunal en segunda instancia lo que acabamos de ver, que en su momento la defensa del expresidente había argumentado en el juicio de primera instancia? Pues mire, Juan Roberto, ustedes lo acabaron de escuchar casi que uno a uno estos argumentos de la defensa durante el juicio. Lo que escuchamos aquí fue casi que la parte final y concluyente donde los abogados daban su punto de vista en los alegatos de conclusión. Los tuvo en cuenta el magistrado y la sala del Tribunal Superior de Bogotá para esta segunda instancia y les da pues plena validez. Casi que en un 80% estos argumentos fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Superior de Bogotá, esta vez para absolver al expresidente. 12:55 minutos y lo hemos dicho desde que arrancamos en este cubrimiento especial y se conoció la decisión del tribunal, pues hay todo un terremoto político y jurídico, igual lo que pasó hace 2 meses largos cuando una jueza de primera instancia había condenado al expresidente Uribe. Ahora absuelto, pues el terremoto pues tiene una intensidad igual o incluso mucho más fuerte. Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol. Gabriel, su primera lectura y su primera reacción a este terremoto, tsunami que se viene no solamente en los estrados judiciales, sino en la política, por cuenta de esta decisión que absuelve al expresidente Uribe. Gabriel, buena tarde. Juan Roberto, muy buenas tardes para ustedes. Efectivamente, esta decisión que incluso se toma a pesar de la renuncia de los términos de prescripción del expresidente Uribe es un terremoto político porque deja muy fortalecido al expresidente ya como un líder de la oposición que no tiene que gastar energías ni él ni su partido para defender su seguridad jurídica, y también utilizarán en la narrativa esto como una reivindicación de la justicia. Un hecho no menor, Juan Roberto, es que el expresidente Álvaro Uribe con esta absolución queda absolutamente libre de participar en política, de hacer parte de las listas al Congreso y robustecer la bancada del Centro Democrático en las elecciones del 2026. Sí, eso le iba a preguntar, Gabriel, y ya seguiremos en extenso el análisis, pero ese hecho puntual, esa afirmación suya, ¿qué tanto condiciona el proceso electoral, no que viene, que ya empezó? Digamos que para efectos jurídicos el expresidente Uribe puede, a pesar de que se vaya a solicitar la casación, puede perfectamente participar en política, ser elegido, hacer parte de esas listas como había sido una de las propuestas y de las ideas del Centro Democrático. En el campo de la izquierda comenzarán, y ya vimos el trino del presidente Petro, a cuestionar la decisión, decir que la justicia está politizada y sin lugar a dudas pierde también un argumento la campaña de Iván Cepeda, quien había sido, digamos, el activador de su campaña, había sido justamente haber logrado llevar a una condena al exponente más fuerte de la derecha y uno de los personajes políticos más importantes de las últimas décadas. Quiero su opinión rápidamente, Gabriel. La primera reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, en un extenso trino que presentábamos hace instantes, donde no solo cuestiona la decisión
del Tribunal Superior de Bogotá, sino que llama a las calles, dice que este viernes a la Plaza de Bolívar, que empieza la recolección de firmas, habla del presidente Trump, dice que hay una alianza con paramilitares y la clase política. Su primera reacción a la reacción del jefe del Estado a una decisión judicial. Yo creo, Juan Roberto, que es absolutamente desacertada, mezcla peras con manzanas, pero sobre todo no es la opinión de un ciudadano de a pie, es la posición y es la opinión del jefe de Estado, que debería respetar la independencia de los poderes y acatar y respetar las decisiones de justicia. Son absolutamente desafortunadas esas primeras opiniones del presidente Petro. Ya vuelvo con usted, Gabriel, 12:58 minutos. El contraste a esa reacción, Catalina, es la que emitió hace algunos instantes el expresidente Juan Manuel Santos. Y digo en contraste porque usted ya nos va a leer su trino a la reacción a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absuelve a tal vez uno de sus grandes contradictores políticos, como es el expresidente Álvaro Uribe. Catalina. Sí, señor. Ha dicho el expresidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta de X lo siguiente: la absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá debe ser recibida con respeto. Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida, es lo que ha dicho el expresidente Juan Manuel Santos. Repito, el expresidente Santos, mientras vemos su trino, que es uno de los grandes contradictores del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ambos representantes de esta profunda polarización que vive Colombia. Esto en materia política. Y vamos a ver también, mientras tanto, Catalina, el de Iván Cepeda, hoy precandidato presidencial, senador del Pacto Histórico, y recordemos que fue víctima, ha sido víctima, se había declarado víctima en este proceso. Recordemos que la investigación inicial hace unos 8 años había arrancado en la Corte porque el expresidente Uribe era quien señalaba al entonces senador Iván Cepeda de supuestamente ir a cárceles a ofrecer beneficios a paramilitares para que testificaran en su contra. La Corte no solamente cerró la investigación contra el senador Cepeda, sino que inició la investigación contra el expresidente Uribe. Por eso, después de tantos años, tiene mucha relevancia este trino, Catalina. Sí, señor. Un proceso que arrancó específicamente en el año 2012, Juan Roberto, cuando este proceso o esta investigación inicia con la denuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el senador Iván Cepeda. Luego, en el año 2018, la Corte Suprema de Justicia da un vuelco total a este caso y decide investigar al expresidente Álvaro Uribe y cerrar esa indagación que se adelantaba en contra de Iván Cepeda en su momento. Como usted lo ha dicho, víctima reconocida en este proceso, anuncia rueda de prensa en cuanto termine la presentación de la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal junto con la bancada de las víctimas, que recordemos también allí se encontraban, entre otros, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Sí, y viene el proceso y seguramente lo va a decir Iván Cepeda, Joana, que van a recurrir a la última instancia que la justicia permite en estos casos. Recordemos, la primera instancia fue la jueza de conocimiento 44 de Bogotá que condenó al expresidente Uribe. La segunda instancia es la de hoy, la que hemos visto en el Tribunal Superior de Bogotá. 3 magistrados, 2 que pidieron y aprobaron absolver al expresidente, una salvó voto. Y la que viene es la de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. A partir de ahora tienen 5 años los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para tomar una decisión de acuerdo a esta casación que ya ha anunciado el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río públicamente, y que seguramente la Fiscalía, teniendo en cuenta que fue en cabeza de la Fiscalía que estuvo la acusación en contra del exmandatario, también anunciará en las próximas horas. La casación, como le decía Juan Roberto, son 5 años, tiene unos requisitos muy estrictos y en los próximos 6 meses tendrá que saberse si se admite o no este recurso de casación que seguramente las partes van a interponer. Es decir, en 5 años se podría conocer la decisión de la Corte sobre este mismo proceso. Así es, y sería además, Juan Roberto, la decisión realmente de cierre. Si bien esta instancia no es la tercera instancia, como le escuchábamos ahora de los expertos, sí es una instancia de cierre en donde lo que se diga allí no procede ningún otro recurso. Usted habla de expertos, uno de ellos habló con nosotros en el curso de esta mañana, el expresidente precisamente de la Corte Suprema de Justicia, el exmagistrado Jaime Arrula.
Y aquí vemos cómo opera el sistema judicial. Para el Tribunal Superior de Bogotá ha encontrado con que esa prueba no era lícita y por lo tanto se cae el fraude procesal, se cae el soborno a testigo y por el bien de la República van a absolver al expresidente Uribe. Se hace justicia. En la justicia hay que creer que llega, llega. Dos fallos tan contradictorios, ¿cómo le explica uno a la gente cuál fue ese argumento central del Tribunal Superior de Bogotá para cuestionar ese fallo de primera instancia de la jueza de Bogotá? Mire, el Tribunal de Bogotá se orientó por entender que esa prueba, que era una prueba ordenada por la Corte, pero para el senador Córdoba, y que fortuitamente se encontró con un diálogo creyendo que era el teléfono de Córdoba y era el de Uribe, pues considera que es una prueba ilícita que no se le puede dar credibilidad. La juez opinó lo contrario. Hay dos posiciones sobre esa prueba. Y mire que esa prueba era el eje central, tanto para el soborno a testigo como para el fraude procesal. Sin esa prueba no hay prueba, la que queda es una prueba muy endeble. A eso que usted está diciendo, a que después de este fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, lo que viene es la casación que ante la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia en Colombia. Una pregunta de procedimiento, ¿cuánto demora esa casación? Es decir, ese estudio que hace la Corte. La casación es un recurso extraordinario. Ya el negocio, el asunto ya quedó con la primera y la segunda instancia. ¿Qué es la casación? Es un recurso extraordinario. ¿Quién la puede interponer? Interponer cualquiera de los sujetos procesales que se sienta afectado con la sentencia. Como usted lo acaba de decir, ya los representantes de víctima anuncian que se van a ir en casación. La casación no es una instancia más, es un juicio a la sentencia del tribunal. Allí, ¿qué le van a decir a la Corte? Que el tribunal consideró ilícita una prueba que ellos consideran lícita y va a ser la Corte quien tenga la última palabra. ¿Cómo la justicia puede tener argumentos tan distintos en un mismo caso? A ver, hay un tema crucial que es la valoración probatoria. Miren ustedes que las diferencias están en la valoración de la prueba. Para la juez de primera instancia, esa prueba de esas grabaciones del señor Cadena, así fueran unas pruebas que no habían, en principio, unas interceptaciones que no iban para el doctor Uribe, les dio plena validez, porque aunque el hallazgo fue fortuito, hay jurisprudencia, y no solamente nacional sino extranjera, que no la consideran ilícita. Además, porque fueron unas interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia. La juez consideró eso en su sabiduría. Esto no es algo que ocurre todos los días, esto no había pasado. Por eso viene una nueva versión. El Tribunal Superior de Bogotá, 3 magistrados, y consideran que sí fue una prueba irregular porque no iba dirigida expresamente a los teléfonos del presidente, porque ellos sabían cuáles eran los teléfonos del expresidente, y así el hecho, porque es que el hecho está probado. El problema es la valoración, si la prueba es lícita o es ilícita. Consideran que no se puede tener en cuenta. Es una prueba envenenada. Y si esa prueba está envenenada, hay que resolver el caso con lo demás que hay. 1:00 p.m, 6 minutos. Las reacciones, por supuesto, de todo el mundo político sobre esta decisión de hoy, de esta mañana, del Tribunal Superior de Bogotá. Hace algunos instantes ya les hablábamos de la del presidente Gustavo Petro, la del expresidente Juan Manuel Santos, que llama mucho la atención, donde habla de respeto profundo a la decisión de la justicia.
y donde pues habla de que eso hace parte clave de la democracia. También se pronunció, Catalina, el expresidente Andrés Pastrana. Lo acaba de hacer también en su cuenta de X. ¿Qué dice el exmandatario? Sí, señor. Ha dicho el expresidente Andrés Pastrana: enhorabuena, presidente Álvaro Uribe Vélez y familia. Finalmente se hizo justicia en la instancia que despolitizó un proceso que nunca ha debido comenzar. Su temple y su fe inquebrantable han sido ejemplares. Es lo que dice el expresidente Pastrana. De lo político pasemos de nuevo a lo jurídico, Joana. Hablaba el doctor Arrubla explicando el tema de la última instancia, que es la casación, así se le llama, ante la Corte Suprema de Justicia. Él hablaba de 5 años, un término, un plazo, un tiempo que puede demorar ese estudio que haga la Corte de esa casación. ¿Puede ser menos? Claro que sí, Juan Roberto, puede ser menos en tiempos que vienen. La defensa del exmandatario, la fiscalía y las demás partes tienen 5 días para presentar la casación ante la sala de casación. Que ya la anunciaron la contraparte del expresidente. Ya la han anunciado y seguramente lo que conoceremos en los próximos días es la presentación de ese recurso. De ahí en adelante la Corte tiene 6 meses para decidir si admite estudiar esa casación o no. Este paso es muy importante porque allí es donde se va a hacer una valoración a fondo de los argumentos que tienen las partes para pedir esa casación, y no es una casación que puede cobijarlo todo, sino que además necesita unas cosas, unas reclamaciones muy técnicas alrededor de lo que ocurrió dentro del proceso y por qué esas cosas técnicas vician la decisión de fondo. Sí, Joana, ¿puede en un momento dado la Corte decir yo no estudio de nuevo el caso? Claro, la Corte puede... Me inhibo y digo no admito la casación. De hecho, la casación. Corte en su mayoría de decisiones de casación las rechaza y solo proceden cuando se trata de vicios técnicos que se han dado alrededor del proceso. ¿Qué es un vicio técnico? Bueno, aquí tenemos un tema muy importante y tiene que ver con el debate que acaba de abrir el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá al declarar ilegal la prueba, por ejemplo, de las interceptaciones que se realizaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí. Este es un punto técnico que seguramente será la puerta de entrada para que se estudie esa casación. Vicio técnico, y hablábamos hace un rato, habló de sesgo, habló de irregularidades, habló de omisiones, más que de irregularidades. Es decir, él habló de errores de interpretación jurídica, hablando del fallo en primera instancia. Pero bien vale la pena, hablando de líneas de tiempo, Catalina, y televidentes, hablar un poco de cómo ha sido este proceso larguísimo y, por supuesto, lleno de muchísima polémica, el que ha surtido contra el expresidente Álvaro Uribe, Cata. Sí, señor, más de 13 años de todo un proceso judicial, un proceso que inicia en el año 2012 cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez denuncia a Iván Cepeda por querer buscar testigos en su contra en cárceles. Ya para el año 2018, como lo comentábamos, la Corte Suprema de Justicia cambia todo el panorama y anuncia una investigación al expresidente Álvaro Uribe, cerrando esa indagación contra el senador Iván Cepeda. Ya para el año 2019 se da una de las decisiones más trascendentales de la Corte, la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y para el 4 de agosto del año 2020, una fecha clave en este proceso, es cuando se dicta la primera medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe, casa por cárcel, en donde supuestamente ya la Corte pues asegura que hay una presunta responsabilidad del expresidente en este caso. Para el 18 de agosto del año 2020, el expresidente renuncia al Senado, renuncia a su curul, lo que cambia el panorama, ya deja este caso no en manos de la Corte, sino ahora en manos de la Fiscalía, lo que ocurre aproximadamente un mes después. Y para el 10 de octubre de ese mismo año, una juez de control de garantías ordena la libertad del exmandatario, revocando la medida de aseguramiento en su contra y ordenando su libertad. Pero veamos qué pasó los años siguientes. Entre marzo del 2021 y mayo de 2023, es cuando se dan esas preclusiones que solicitan 2 fiscales delegados de, recordemos, la Fiscalía de Francisco Barbosa, en donde se solicitan estas preclusiones argumentando que no hay pruebas en contra del expresidente. El 9 de abril del año pasado,
cambia totalmente el panorama luego de diversas decisiones de jueces de conocimiento en donde niegan esas preclusiones. Ya con la llegada de Luz Adriana Camargo también se anuncia la acusación o el llamado a juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un extenso juicio que tuvo más de 90 testigos, que tuvo diversos testimonios y pruebas documentales. Para el 6 de febrero de este año inicia ese juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el expresidente, lo veíamos, asiste por primera vez a los juzgados de Palo Quemado. El 17 de febrero de este año se dan las primeras declaraciones de los testigos de la Fiscalía y ya para el 5 de mayo de este año se dan las declaraciones de los testigos de la defensa. Todo esto empieza a concluir como tal el 24 de junio de este año con los alegatos de conclusión o las conclusiones finales y ya para el 28 de julio se da esa decisión en primera instancia en donde se condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez, una decisión que hoy revoca el Tribunal Superior de Bogotá. 1 de la tarde, 12 minutos, un proceso que como ustedes ven complejo, largo, difícil y Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol, un tema que ha polarizado a Colombia. Uno ve en las redes sociales, están encendidas e incendiadas en este momento, pero tal vez algo importante que mencionaba Catalina, que habla también de la polarización en la misma justicia. La primera decisión que toma la fiscal actual general de la Nación cuando llega al cargo es bajo su despacho llamar a juicio al expresidente Uribe. Y me llama la atención, digo, en este tema de polarización, y quiero su concepto, Gabriel, para los televidentes, es que el anterior fiscal, su antecesor Francisco Barbosa, pues en un trino dice, mire, queda demostrado con la absolución del expresidente Uribe que no se equivocó mi administración al pedir 2 fiscales delegados la preclusión de investigación contra el expresidente. ¿Qué tema para polarizar a Colombia, no, Gabriel? Sin lugar a dudas, se ha politizado la justicia no solo en las redes sociales, sino también en las narrativas políticas y en eso contribuyen en gran medida también, Juan Roberto, quienes protagonizan estos procesos, quienes aplauden un día las decisiones judiciales cuando les son adversas, las atacan. Esa politización de la justicia es absolutamente inconveniente, pero me quedo con las palabras del expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, en donde la justicia tiene recursos, tiene instancias y la valoración de la prueba puede generar esta clase de resultados. Lo importante hoy, Juan Roberto, es acatar y respetar la justicia y esperar que la Corte Suprema, que tiene la última palabra y que es el órgano de cierre, define efectivamente cuál va a ser la suerte del expresidente Álvaro Uribe frente a los delitos que le fueron imputados y de los cuales hoy fue absuelto. Sí, esa será sin duda, pues las miradas se van a posar sobre lo que pasaron en la Corte Suprema, 1:14 minutos. Ya vuelvo con usted, Gabriel. Voy con otra opinión también muy interesante de otra amiga de esta casa, María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, quien muchos años nos ha acompañado haciendo unas muy atinadas observaciones sobre la realidad nacional. Paca, gracias por estar con nosotros. Y bien lo decía Gabriel, un tema que polariza, un tema que va a generar sin duda revuelo, ya lo está haciendo en todo el mundo político y jurídico del país. Pero viene campaña política. ¿Qué tanto va a pesar esta decisión en la campaña que se avecina y que ya arrancó? Muy buenas tardes, Paca. Buenas tardes, Juan Roberto. Yo creo que ha pesado desde digamos, el hecho de que quien mueve el proceso es un precandidato a la presidencia y el proceso es en contra de alguien tan importante en la vida política colombiana como el expresidente Uribe. Obviamente eso tiene un peso político importantísimo, sin lugar a dudas. Y yo creo que va a tener peso. ¿Por qué va a tener peso? Porque obviamente el senador Cepeda tiene los méritos para ser precandidato, pero naturalmente anuncia su precandidatura luego de la condena de primera instancia. Entonces, naturalmente, esto tiene una mirada política. En otro corte. Sí, Paca, el tema aquí puntual, y usted toca un tema puntual. El expresidente Uribe, sin duda, va a ser y lo ha sido un protagonista muy grande en los últimos procesos electorales, y este no va a ser la excepción. Pero otro de los protagonistas, el senador Iván Cepeda, su contraparte en este proceso judicial, pues también es clave en esta campaña. ¿Qué desafío para la justicia el haber tomado esta decisión justo cuando estamos en medio del arranque de esta campaña presidencial y de esta campaña política, porque es la elección presidencial y de Congreso? Pero es que fíjese que los tiempos procesales llevaban a que fuera necesario tomar esta decisión en este momento,
por cuenta de la prescripción de la que hemos hablado muchas veces en relación con el proceso contra el expresidente Uribe. Entonces, lo que hizo el tribunal fue fallar antes de que operara la prescripción. Naturalmente, a pesar de que el expresidente había renunciado a cualquier beneficio en caso de que operara la prescripción. Es decir, el tiempo ameritaba que la decisión se tomara en este momento. Esa era la oportunidad procesal para la toma de la decisión, lo cual no tiene nada que ver con politizar la justicia, sino tiene que ver con que el tribunal tuvo en la perspectiva la necesidad de que la justicia operara y no que se venciera el plazo para que tomaran una decisión. Entonces yo creo que coinciden esas dos cosas, pero yo creo que tenemos que abrazar la justicia, lo mismo lo dije en la primera instancia, y siempre existen los recursos legales para seguir adelante. Pero también quiero dejar clarísimo que la decisión en este momento no es un tema de política, sino un tema de los tiempos procesales. Eso es importante, hay que aclararlo. Es que la decisión no se tomó, no es que hayamos sugerido que es que se toma justo por algún tipo de maniobra política la que ha tomado este tribunal, como tampoco la de primera instancia. Paca, una pregunta final. ¿Qué concepto le merece la reacción del presidente de la República? Lo hablábamos con Gabriel y lo hablábamos con otros analistas. Una reacción que contrasta mucho con la de otros expresidentes, porque la del actual mandatario es de criticar y de qué manera la decisión del tribunal sobre este caso, la del expresidente Uribe. Desafortunadamente, el señor presidente de la República nos tiene acostumbrados a que no respeta la división de las ramas del poder público. Agrede a la justicia cuando no le gustan las decisiones de la justicia, agrede al Parlamento cuando no le gustan las decisiones del Senado o de Cámara, y eso pues no es correcto desde el punto de vista de quien tiene que defender la institucionalidad como parte de sus funciones como presidente de la República. A uno le pueden gustar o no gustar las decisiones, pero uno tiene que todo el tiempo insistir en que en una democracia tenemos que garantizar la independencia de las ramas del poder público y sus decisiones las tenemos que acatar, nos gusten o no nos gusten. Y yo creo que ahí el presidente le hace un flaco favor a la democracia y a la independencia de las ramas del poder público. Paca, gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. La Paca Zuleta, aquí en Noticias Caracol. Hemos hablado también con voceros de diferentes partidos, del Centro Democrático, del Pacto Histórico, con la noticia del momento, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió de todos los cargos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos aquí desde las 8, ¿a qué horas arrancó, Johanna? 8 de la mañana. 8 en punto de la mañana, Juan Roberto. A las 8 en punto de la mañana arrancó la lectura de esta trascendental decisión del Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal, que tomó una decisión en segunda instancia sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado en primera instancia a 12 años de cárcel. El terremoto político, el terremoto judicial, pues lo hemos dicho a lo largo de esta mañana, pues no se ha hecho esperar. Las reacciones tampoco, y a esta hora, a la 1:29, saludamos a la senadora Angélica Lozano, quien también nos atiende a esta hora de la tarde ya. Doctora Angélica, buenas tardes, y su lectura, su reacción a esta decisión que hoy pues genera este tsunami político en Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Roberto. Pues la justicia en Colombia siempre se tiene que acatar y siempre se tiene que respetar. Valen las opiniones personales, pero así como el fallo de primera instancia era intocable y respetable, así lo es este fallo de segunda instancia. Hay un turno más para la casación, está condenado el abogado Cadena, pero hay un hecho irrefutable y es que el tribunal absolvió al expresidente Uribe y como tal se respeta la justicia. Este fallo me preocupa y me aterra que la reacción del presidente Petro sea llamar a una constituyente y a recoger firmas para una constituyente. Entonces, si el tribunal hubiese ratificado la condena, ahí sí es justicia, pero si revocan la sentencia constituyente, tenemos que tener cuidado en Colombia. La Constitución del 91 es el marco de consenso donde cabemos todos y la fiebre no está en las sábanas. No se trata de echar para atrás la Constitución,
donde sería un retroceso, Juan Roberto, porque cambiaría el acuerdo social y créame que sería mucho más conservador y retrógrado si nos ponemos hoy en día a hacer una nueva constitución. Doctora Angélica, la pregunta que hemos hecho a todos los actores políticos que han pasado aquí por la pantalla de Noticias Caracol, ¿qué tanto influye en la campaña política esta decisión en favor del expresidente Uribe? Sin duda es positivo para el expresidente Uribe, para su partido el Centro Democrático y para la derecha. Punto. No podemos negar la realidad. Este es un fallo que le favorece a ellos. Sí, y viene otra cosa que es la casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero ese recurso al que van a acudir los que se consideraban o se siguen considerando víctimas en este proceso contra el exmandatario, hoy tumbado por el Tribunal Superior, pues van a acudir a la Corte Suprema y esa decisión va a quedar metida, lo que pase allí, ese procedimiento justo en esta campaña que ya pinta polarizada. Imagínense ahora con este tema en Salmuera. También es válida el recurso ante la Corte Suprema. Si hubiese ganado los unos o los otros, era bienvenido y respetable este recurso. Los colombianos hecho recurrir las sentencias. Además hay un salvamento de voto muy importante de una de los 3 magistrados. Luego, en democracia, la justicia se acata y hace parte de la democracia los recursos. Así que en unos años la Corte Suprema pondrá fin y la última palabra sobre este tema. Así que, así como es legítimo poner una acción, también lo es un recurso. Sí, me quedo con esa reflexión suya, senadora, de que al final del camino hay que respetar los fallos de la justicia como algo fundamental para la preservación de la democracia. Doctora Angélica, gracias. En la democracia, la justicia se respeta, punto. Las opiniones políticas también, pero los fallos son palabra final. Sí, señora, son sagrados. Gracias, senadora. Un abrazo. Gracias por atendernos. Muy bien, 1:32 p.m. Reacciones, la de otro candidato a la presidencia, en este caso, Sergio Fajardo. Nosotros tenemos que respetar la justicia en Colombia. Como presidente yo voy a estar por la separación de poderes. He respetado, porque yo he sido gobernante, porque yo he sido investigado y siempre he respetado esas instituciones. Toda persona se le tienen que dar las garantías para que tenga un juicio justo, para que rompamos la politización en la aplicación de la justicia en Colombia. Eso es lo que yo espero para el presidente Álvaro Uribe, para mí y para cualquier persona. Respeto para que tenga un juicio justo, respetar las instituciones y que quienes son esos jueces que son fundamentales para nuestro país actúen de la mejor forma posible, haciendo justicia sin quedar atrapados en una discusión política. Si bien hubo un salvamento de voto, Joana, a esa decisión que tomó hoy el Tribunal Superior, una sala conformada por 3 magistrados, 2 a favor de revocar, tumbar la condena contra el expresidente, una magistrada dijo, salve mi voto, no estoy de acuerdo. Surtido ese trámite, hablábamos hace un rato con el fiscal Alfonso Gómez Méndez de cómo puede ser de distinta la interpretación de 2 tribunales y de 2 despachos. Uno, una jueza de control de garantías de conocimiento de Bogotá, la 44 de conocimiento de Bogotá, la jueza Sandra Heredia, respetable el fallo, pero qué distinto el fallo, las consideraciones y todo lo demás que tomó el Tribunal Superior. En este caso, digamos que hemos tenido antecedentes así de diametralmente opuestos. Hemos tenido en su momento las versiones encontradas dentro de la propia Fiscalía. Ahora, frente a una decisión definitiva, pues no solamente la condena y la absolución, sino que al interior de la misma sala se nota que hubo mucha discusión alrededor de las evidencias y las pruebas. Este salvamento de voto que ha anunciado la magistrada Leonor Oviedo era además indicando que la decisión se debería confirmar en su totalidad, es decir, confirmar la condena de 12 años para el expresidente, y pues 2 magistrados decidieron absolverlo. Por supuesto, el voto mayoritario gana y esa es la decisión definitiva, pero es una muestra de lo que usted dice acá, ¿no? Los contrastes alrededor de las mismas evidencias, porque todos tienen sobre la mesa las mismas evidencias. Evidencias, interpretaciones jurídicas como la que nos hizo hace algunos minutos el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Habíamos hablado de que el tribunal incluso podría, por ejemplo,
absolver por duda razonable, ¿se acuerda usted, Juan Roberto? Pero creo que fue más allá. No solamente no planteó la duda, sino que la absolución es total. Esta es una decisión de segunda instancia que tiene mucho peso, porque a diferencia de la primera, que uno podría decir es una decisión unipersonal, esta es una decisión plural, en donde hay 3 magistrados, aun cuando algunos dicen que hay una especie de salvamento de votos, de eso no se conoce todavía, pero ya la decisión de segunda instancia es de suyo, algo muy importante y que solamente podría afectarse. Recuerda, Juan Roberto, que hablamos de las distintas instancias, incluido el recurso de casación. El recurso de casación seguía siendo válido tanto si el tribunal confirmaba o si el tribunal revocaba, como parece ser este caso, solo que quienes lo interpongan van a ser distintos. Muy probablemente pues la defensa no lo va a hacer. No sé si la fiscalía lo vaya a hacer. Probablemente no lo haga la Procuraduría. Entonces uno pensaría que en principio el único que interpondría el recurso de casación sería el precandidato presidencial Iván Cepeda. ¿Cómo entender esa valoración de pruebas tan diferentes que hay en este caso? Bueno, son 2 valoraciones que pueden ser válidas si hubo una percepción jurídica distinta. Eso sí hay que decir que una fue la percepción jurídica de la Fiscalía del doctor Barbosa, otra de la Fiscalía de la doctora Luz Adriana Camargo, sin que a esto se le dé ni en uno ni en otro caso connotaciones políticas, simplemente que lo miraron de manera distinta. Doctor Gómez Méndez, ¿hasta dónde puede llegar esa casación que resuelva ahora la Corte Suprema de Justicia? Vamos a ver una revisión de todas estas evidencias. Aquí el tribunal ha hecho una valoración muy importante frente a una de las pruebas claves y son las interceptaciones hechas al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Todo esto lo va a abarcar la casación? Todo, desde luego. En esa entrevista que hizo Juan Roberto, yo le decía que uno de los temas de técnica jurídica que seguramente se daba acá era el era la validez de la prueba ilícita. Ahora, queda claro que en el recurso de casación no es una valoración de todo el expediente, de todas las pruebas. El recurso de casación lo que afecta o en lo que se ataca es la sentencia. Entonces, en ese caso, la sentencia de segunda instancia. Entonces, el recurso de casación puede perfectamente variar, pero yo creo que la argumentación que hemos escuchado hoy es una argumentación que uno pensaría es suficientemente sólida. Argumentos jurídicos, interpretaciones políticas a la noticia del momento, la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 1:38 PM. Giovanna, gracias por habernos acompañado en esta cobertura especial. A usted, Juan Roberto, un placer estar aquí en esta